Perfecto, bueno, genial. Entonces, bueno, yo les preguntaba, bueno, buenos días a todos, ¿no? Pero les preguntaba a ver cómo anduvieron con los exámenes, cómo van con las clases, sí, ya, les resulta cómodo, sí. Cuéntenme un poquitito antes de comenzar, alguna duda, consulta. Que alguien diga que está todo ok o no, porque no sé si me escuchan o no me escuchan, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, perfecto, entonces. Bueno, listo, entonces comenzamos con lo que es patología vascular. Eh, Ahí está. Bueno, básicamente acá hay dos imágenes. ¿Ven el cursor? ¿El cursor lo ven? Sí, profe. Perfecto. Esta imagen quiero que puedan diferenciar una metodología con otra. Esta es una tomografía computada, mientras que esta es una resonancia magnética. Si bien acá el diagnóstico está escrito, esto es por este tipo de patología, acá lo que quiero demostrar es lo siguiente comparando ambas imágenes. Estamos esperando unos pacientitos más. En esta tomografía la hiperdensidad corresponde a hemorragia. Noten nuevamente esta imagen comparada con esta otra. Esto es tomografía computada, la sangre aguda se visualiza hiperdensa. Esto es la calota craneal. Y esta imagen es una imagen de resonancia magnética. Hay dos secuencias puntuales importantes en resonancia magnética para identificar la sangre. Hay que tener en cuenta que la sangre va a tener distintos grados de evolución y se va a ir transformando en los distintos componentes, desde la oxi, desoxi, meta, hasta la hemosiderina, metahemoglobina, etc. Eso hace que la intensidad de señal en resonancia magnética también cambie sus colores, por así decirlo. Pero ustedes entonces identifican que esto es una tomografía computada, a diferencia de esta, que es una resonancia magnética. El diagnóstico, vuelvo a insistir, la causa, el motivo, pueden ser uno o varios, pero lo que yo quiero que identifiquen es esto, esa imagen espontáneamente hiperdensa en esta región casi grande basal o del lóbulo temporoparietal del lado izquierdo. La vamos a medir, vamos a notar que tiene un poquito de edema perilesional. Esto es una hemorragia. Después se verá la causa, el motivo, si es de causa hipertensiva, si es por la rotura de un aneurisma, etc. En esta otra resonancia magnética, noten que el color es distinto, no se ve hiperdenso o hiperintenso. Acá, en esta secuencia que se llama secuencia GRE, o de susceptibilidad magnética, que va a depender un poco también del nombre, según la marca del equipo, el nombre de esta secuencia. Además de esta imagen, vemos otras lesiones focales hipointensas. Lo que quiero transmitir básicamente es que en tomografía la sangre aguda se ve hiperdensa, mientras que en resonancia magnética, en esta secuencia GRE o de susceptibilidad magnética, se va a ver negra, absolutamente lo contrario como se ve en tomografía. Entonces, ya desde el vamos diferenciamos qué tipo de metodología es, y son todos estos focos hipointensos. Esto es un tipo de patología. Esta es es el mismo paciente, pero en otro plano de corte, un poco más superior, donde se ven los ventrículos laterales, y esto me está hablando de una entidad que es la angiopatía amiloide, y que se presenta así, con estas múltiples focos hipointensos en estas secuencias de susceptibilidad magnética. ¿Me siguen?
Sí, profe. Perfecto. Cualquier duda, cualquier consulta, es importante que lo... ¿Cómo, profe, cómo dijiste que se llamaba la secuencia? La secuencia es GRE, G-R-E, GRE, Gracias. o de susceptibilidad magnética, pero según la marca del equipo también puede variar, pero en definitiva el concepto es de la susceptibilidad magnética, esa es la cuestión. Que los equipos ya tienen una diferenciación en esto, en lo que es la sangre, inclusive del calcio, porque muchas veces el producto de degradación de la hemoglobina se transforma en hemosiderina y tiene una intensidad de señal muy similar al calcio, y ya los equipos más modernos y con secuencias nuevas, inclusive pueden diferenciar ambas circunstancias. Bien. Dentro de la patología vascular, perdón. Ahora sí. Continuando con la patología vascular, esta es una imagen ecográfica que les tengo que decir en qué plano está, en un plano transversal, a nivel centroabdominal. Para esto ustedes tienen que tener conocimiento de lo que son los diámetros de la aorta, por ejemplo, ¿no? Que todos los diámetros van a variar según si es aorta torácica, si es a nivel del callado, a nivel de la arteria aorta abdominal, si esto es supra o infrarrenal. Hay mediciones que tienen que ver, son específicas y tienen diferencia milimétrica, ¿no?, entre lo que es el hombre y la mujer. Pero esto básicamente, visualmente, ya me está mostrando que es realmente una estructura vascular, que si yo tengo la aplicación en modo Doppler color, yo aprieto un botoncito y esto que se ve anecoico va a tener un flujo de color en su interior que me está indicando que es una estructura vascular. De todas maneras, esto yo estoy centrado a nivel abdominal, con el traductor, con la metodología que es la ecografía, y yo tengo la posibilidad, capacidad de mover el transductor en un plano o en otro, entonces puedo seguir a esta estructura vascular. Este es un plano axial de lo que yo estoy viendo, es la arteria aorta de esta visualización, ¿no? Y acá vuelvo a insistir que inicialmente o visualmente ya me doy cuenta que esto no es un diámetro habitual, sino que hay una dilatación de la arteria aorta. Distinto es a esta imagen que, si bien tiene el mismo diámetro, la ecogenicidad ha cambiado. Miren en esta, que es totalmente anecoica, y cuando decimos anecoica puede ser el contenido de la vía biliar, el contenido de la vejiga, el contenido sanguíneo de una estructura vascular que esté en movimiento, ¿no? Entonces, eso anecoico, vuelvo a insistir, la vesícula biliar distendida con contenido líquido es anecoico. La vejiga con pis va a tener contenido anecoico. Un quiste va a tener contenido anecoico. Esto significa que esta arteria aorta está dilatada, pero hay tránsito del torrente sanguíneo. Y vuelvo a insistir, distinto es esto, donde no solamente la ecogenicidad va a cambiar, no es tan anecoico, sino tiene muchos ecos en su interior, sino que a su vez puedo diferenciar una estructura interna, medial, que generalmente es la íntima, de las paredes de la estructura vascular, que me está mostrando dos trayectos, de los cuales
generalmente en uno es donde pasa la sangre con una velocidad distinta, y en el otro, generalmente cuando es más sólido y no es líquido, me está indicando de que es un trombo. Entonces, ya esto sería una dilatación aneurismática con la presencia de un trombo. Este trombo hay que medirlo, más allá de la medida total de la arteria, e indicar si esto es infrarrenal, si esto es suprarrenal, etc. Tomamos la medida de esta dilatación aneurismática en el plano axial. En el plano longitudinal, longitudinal, tenemos que medir desde dónde hasta dónde se extiende esta dilatación aneurismática. Y a su vez, medir cuál es el espesor del trombo y cuál es el espesor de la luz verdadera o la luz por donde realmente está pasando la sangre. Esta es una reconstrucción de una imagen digital angiográfica, donde acá les muestro, o tiene una visión un poco más ampliada y más real, donde esta dilatación la podemos medir en cuanto a extensión. Esto va, si es la renal, diría que desde acá hasta acá mide tantos centímetros, más allá del diámetro anterior-posterior o transversal que vimos previamente. Pero podemos decir, a grosso modo, que esta dilatación aneurismática no se extiende más allá de las arterias ilíacas. Básicamente, tenemos distintas metodologías para evaluar todas estas estructuras vasculares. Acá hay algunas cuestiones de recomendación en cuanto a pacientes relacionados con la edad y los antecedentes, en este caso de consumo de cigarrillo. Y es no solamente por evaluación ecográfica, sino también por tomografía computada, y en relación al tiempo y al tamaño que esta dilatación aneurismática va a modificarse. Acá habla de 3-4 centímetros cada 12 meses, una evaluación por vía ecográfica. Si es de 4 a 4,5 centímetros, ese incremento, ¿no? Se hace un control cada 6 meses, y ya si es de más de 4,5 centímetros, ya es meritorio de una realización de la angiotomografía como metodología diagnóstica. Tanto por ecografía como por tomografía, pero básicamente los datos que podemos encontrar van a ser muchos más sensibles por tomografía computada. Me están hablando de signos de alto o bajo riesgo de signos de rotura, porque básicamente que tenga la dilatación aneurismática, y esto es un control, lo que hay que estar atentos es esto, de que sea un signo precoz de una rotura de este aneurisma, y esto obviamente que el riesgo va a cambiar. Entonces, habla de un crecimiento acelerado, de milímetros casi de 6 a 12 milímetros. La morfología, ¿no? La excentricidad de este aneurisma, la ausencia de trombo o que esté adelgazado, la ulceración, que esto van a ser datos muy importantes, y el espesor de la pared aórtica. Miren, en una imagen tomográfica en el plano axial con contraste endovenoso, por supuesto que esto es con contraste endovenoso, en una imagen estándar y en una imagen un poco ampliada, miren cómo a través de esta pequeña ulceración del trombo, porque esta es toda la dilatación aneurismática, sigue hasta acá, hasta este, inclusive, depósito cálcico. Todo esto espesor hipodenso es el trombo. Esta es la luz verdadera donde está pasando la sangre y está reproducida por el contraste endovenoso que nosotros inyectamos, muestra
cómo a través de ese trombo hay una pequeña ulceración. ¿Lo ven? ¿Es claro? Toda la dilatación aneurismática va a ser esta. Toda esta. Inclusive me quedan dudas si este costado acá también, esta saculación que puede tener este contorno, pero noten cómo hay una ulceración en el trombo. Inclusive estas son depósitos de placas de ateroma sobre el sector periférico de la aorta abdominal. ¿Vamos bien? Profe, Sí. ¿cómo vería el trombo ahí, perdón? El trombo es todo lo hipodenso. Esto. Todo es trombo. ¿Lo notan? O sea, hagan de cuenta que esto es una dilatación aneurismática. Si hay un trombo, hagan de cuenta que adentro de este círculo hay una semiluna. Esa semiluna, que tiene un espesor, es un trombo. Y ese trombo, por ahí no va a pasar la sangre, porque es un componente denso. No permite. La sangre pasa por dentro. O sea, la dilatación aneurismática en el plano axial es todo esto, ¿no? Es todo esto. Pero la sangre pasa por acá, porque todo esto es un engrosamiento, por decirlo de alguna forma, de la pared de la arteria, que está trombosada, que tiene un trombo. Entonces, todo esto hipodenso es la imagen correspondiente al trombo. ¿Lo alcanzada a entender? Sí, profe. Perfecto. Bien. Esto ya hablan de mayor gravedad. Bueno, y justo hablaba de una semiluna hiperdensa, que habla que es hiperdensa y que habla de un hematoma de la pared, ¿no? Bueno, esto que es el signo de la aorta, que es un recubrimiento del cuerpo vertebral, porque la aorta ya está deformada, es como que, esto ahí lo vamos a ver, si este es el cuerpo vertebral, como habíamos visto previamente, y la aorta está por delante, esta quizás deformación que tiene la aorta ya me está hablando de un signo grave, ¿no? Inminente de una rotura de este aneurisma. La discontinuidad del calcio, estoy hablando de estas áreas discontinuas, vuelvo a insistir, toda esta es la arteria, toda esta, todo es. Bien, y acá, por ejemplo, habla de una discontinuidad. Eso también sería un signo grave de rotura inminente del aneurisma. Esta es una imagen en un plano coronal de reconstrucción, donde vemos parcialmente la aorta, pero sí vemos la dilatación aneurismática. Y miren acá, en esta, cómo esta imagen hiperdensa, espontánea, esto es sin contraste endovenoso, esto es el calcio de las paredes de la arteria, pero esto que es, vuelvo a insistir, sin contraste endovenoso, tiene esta hiperdensidad espontánea, digo espontánea porque si yo le pongo el contraste, esa hiperdensidad lo da el contraste. Entonces, me estaría hablando de un hematoma intramural. Ese signo me está hablando de una probable rotura inminente, ¿no?, de este aneurisma. Bueno, un poco más de los signos que nombré. Miren en estas dos imágenes secuenciales en el plano axial, tomografía con contraste endovenoso, donde, vuelvo a insistir, la hipodensidad periférica es el trombo que está rodeando a la luz verdadera de la arteria. Pero miren cómo la arteria se ha deformado, ya perdió la forma circular, redondeada, prolija de la arteria. Acá ya ha perdido, tiene una lobulación, inclusive el calcio ha estado discontinuo.
y ven cómo es como que se apoya ahí y va tomando inclusive la forma del cuerpo vertebral que está adyacente, ¿no? Miren acá cómo tiene esta saculación, esta discontinuidad de el calcio. Voy a insistir, luz verdadera, trombo periférico que rodea en forma periférica a la luz verdadera. Esto ya es casi una rotura de la pared, donde acá claramente no logro definir los bordes, los límites de esta dilatación dogmática, totalmente irregulares. Esto es en una tomografía que no parece tener contraste, si bien acá se ven las calcificaciones totalmente discontinuas, y esto es todo trombo y alteración de la grasa, básicamente, periaórtica. Miren en estas imágenes de tomografía computada en distintos planos, plano axial, a nivel de los riñones. Noten un riñón derecho de tamaño habitual, un riñón izquierdo mucho más chico, pero noten y miren la asimetría de lo que son los músculos paravertebrales. Y acá, en el lado izquierdo de ustedes y a la derecha, noten este contenido totalmente incrementado comparado con el contralateral, no solamente en extensión, sino inclusive en densidad. Y en este nivel noten a la arteria aorta, que estamos en un nivel renal, casi inmediatamente infrarrenal, como tiene una franca alteración morfológica, lobulada, etc., ¿no? Hacemos cortes más inferiores, ya en el polo inferior del polo inferior del riñón derecho, se ve significativamente esta grosera dilatación aneurismática, y vemos esto, que bueno, básicamente no, en esta imagen no podemos decir mucho. A ver si tengo, no. Bueno, básicamente esto es una rotura de, en ese momento, ¿no? De la dilatación aneurismática con este volcado hemático, el volcado hemático hacia el espacio acá, lateroconal, prevertebral, y comprometiendo al músculo paravertebral y psoas de este lado, ¿no? Hay una rotura ya con escape, inclusive pensé que tenía otra imagen donde veía claramente el momento en donde está pasando el contraste de la sangre hacia los espacios. Bueno, en este esquema vamos a describir básicamente algunas consideraciones que se tienen que tener en cuenta en cuanto a extensión, localización, diámetro, topografía, ¿no? A cuánto vamos a estar de las ilíacas, a cuánto del origen, cuál es la extensión, cuál es la luz verdadera, cuál es el espesor del trombo, cuál es la extensión, etc. Todos datos que son importantes a la hora de planificar sobre todo una conducta terapéutica para esto. Miren en esta resonancia magnética en 3 planos, sagital, coronal y axial, donde acá hay pasaje de la sangre y por ende del material contrastado a través de un flap de disección, ¿no? Pero
la sangre, en este caso el contraste, está transitando por ambas luces, y lo que generalmente se medializa en ese flap de disección es la íntima, ¿eh? De la pared. Miren claramente cómo se extiende en toda la aorta, no solamente torácica, sino aorta abdominal. ¿Cómo vamos? Bien, Bien, profe, profe. le quería comentar algo. En Sí. 5 minutos la reunión más o menos se va a cortar porque no tengo Zoom Premium. ¿Cómo? Que en 5 minutos más o menos la reunión se va a cortar porque no tengo Zoom. Tendríamos que ¿Por qué no volvernos a tengo qué? unirnos. ¿Por qué no tengo qué? No tengo Zoom Premium. Ah, No, no, solamente tengo para 40 minutos. ¿y que ya pasaron los 40 minutos? En 5 minutos, ¿Qué hora es? la 1:05. La 1. Bueno, Podemos bueno, unirnos igual, si no a otro link o no. bueno. Vamos a ver si logramos avanzar. Esta es una reconstrucción tomográfica de una angioresonancia de cerebro, donde acá lo que tenemos que diferenciar es cuando hablamos de una metodología que, listo, es una tomografía computada. Primero identificamos la metodología, tomografía computada, cráneo, calota, hiperdensa, etc. Después, según la densidad, ¿no? Vamos a ver acá qué estoy viendo yo, muy bien, y las estructuras vasculares. Entonces, estamos en el cerebro, entonces lo que estamos evaluando es las estructuras vasculares, sería una angio eh, tomografía de cerebro, que tanto con tomografía como con resonancia magnética tenemos la posibilidad de hacer reconstrucciones. Tenemos imágenes en el plano axial, en formato estándar, por decirlo de alguna forma, y luego en base a eso nosotros podemos realizar reconstrucciones para visualizarlo con toda la tridimensionalidad que se merece este tipo de lesiones, ¿no? Y acá vemos que esto es parte de la arteria cerebral media izquierda, esta es la derecha, esta es la cerebral anterior, y acá, en la comunicante anterior, hay una pelotita, esto es una dilatación aneurismática. Estamos charlando de estructuras o de patología vascular, algunas con complicaciones como es el sangrado, que vimos, la dilatación aneurismática, dilataciones acá intracerebrales que son muy frecuentes, Tenemos por tomografía computada, por resonancia magnética y tenemos por angiografía digital, que eso lo hacen los vasculares, no lo hacemos nosotros, los imaginólogos básicamente, y que a su vez tienen la posibilidad de realizar procedimientos terapéuticos en el mismo momento, ¿no? Generalmente se hace primero una secuencia de imágenes, ya sea tomografía o resonancia, y se sospecha, se hace una angio, tomografía o angioresonancia, y luego en el procedimiento, ¿no?, digital de las estructuras vasculares, ahí se hacen no solamente el diagnóstico, sino la terapéutica apropiada acorde a cada sitio y paciente, ¿no? Sitio según donde esté ubicado el aneurisma, ¿no? Miren en tomografía computada, en resonancia magnética, esta dilatación que puede tener complicaciones, distinto es esta pequeña dilatación aneurismática, que no es tan pequeña, ojo, no es tan pequeña, pero a diferencia de esta, donde ya tienen cambios, inclusive, que por ahí, por la localización, debería tener una resolución un poco más próxima, urgente, ¿no? Muchas veces el paciente, los motivos de consulta, en donde se sospecha y donde se encuentran pequeños dilataciones neurismáticas son las cefaleas, ¿no? Pacientes que tienen cefalea y bueno, la resonancia o la tomografía normal, en varias ocasiones, si alguien decía hacer una angio
resonancia o una angiotomografía y encontramos la dilatación neuroplática, ¿no? Esta vuelvo a insistir que no es chica. Miren, esta que va a tener las distintas secuencias, va a tener el comportamiento, va a ser, vuelvo a insistir, va a ser distinto en resonancia según la secuencia y según si tenga o no alguna complicación asociada. Pero esta es una grosera dilatación aneurismática, que esto acá ya forma parte del circuito anterior, podría ser la comunicante o en este caso contacto con la cerebral media. En esta resonancia. Acá hay otro tipo, estas son las imágenes correspondientes a los planos axial, crudos o estándar, por decirlo de alguna forma, que a partir de esto nosotros podemos obtener las reconstrucciones. Otra dilatación aneurismática. Las secuencias no importa, los nombres de las secuencias, lo importante es reconocer la metodología. Esto es lo que se quiere lograr, con color o sin color. Es un detalle que puede aportar, pero lo cierto es poder reconocerlas, obtenerlas, reconstruirlas y mostrarlas para que esto tenga una tridimensionalidad que el neurocirujano o el endovascular la requiere, ¿no? Hay otros tipos, y hay un espectro realmente muy amplio de lo que son las estructuras vasculares, pero estas son imágenes de tomografía computada también, de angio, dedicado a la parte del contraste, y de estructuras vasculares, que en distintos momentos de obtención de imágenes van teniendo distinta morfología y distinto llenado, flujo de esta estructura vascular. Acá estamos hablando de una malformación arteriovenosa. Esto, obviamente, acá hay una sintomatología, y acá hay que buscarlo, y hay que detener, hay que obtener imágenes. Me tienen que dar la posibilidad de... Bueno, tengo exactamente 10 minutos. Porque yo tengo otra... Perfecto. Qué feo se ve. Ahí está. Se escucha, ¿no? Se ve, ¿no? Bien. ¿Dónde estaba? Acá. Bueno, esto, miren que en los distintos tiempos y en los distintos cortes vemos una estructura, otra estructura y otra estructura. Esto habla de esto que son las malformaciones arteriovenosas, donde hay una estructura arterial, una confluencia arteriovenosa, lo que se llama nido, y una vena de drenaje. Malformaciones arteriovenosas. Pero bueno, estos son cortes muy finos, con una secuencia de tiempos acorde para que cada estructura se vaya pintando. No tengo... perdón, que no tenía el video. Bien, me siguen, ¿no? Sí, Perfecto. Bueno, por resonancia magnética, estas estructuras también son visualizadas en las distintas secuencias, sobre todo en estas con contraste endovenoso, porque muchas veces, según el tamaño, pueden pasar desapercibidas, pero con el contraste endovenoso, miren, en tomografía, en resonancia magnética, con contraste endovenoso, cómo se visualiza, ¿no? Esto es sin contraste y esto es con contraste. Sin contraste y con contraste vemos cómo
toman el contraste y podemos diferenciar claramente la estructura arterial de lo que es el nido, con esa disposición medio serpiginosa, etc. Bueno, estos son más groseras malformaciones. Acá lo que se trata en estas imágenes es oscurecer todo el resto de las estructuras y que se vean básicamente las estructuras vasculares, como son en este caso las estructuras venosas. Bien, reconstrucciones por resonancia magnética, y vemos, en esto no hay dudas diagnósticas, sí lo que se tiene que definir básicamente es de qué rama pertenece, de qué estructura vascular puntualmente, y con la vena de drenaje hacia dónde va también, ¿no? O sea, si esto va a un seno longitudinal, al seno transverso, etcétera, y si depende de, no sé, de la arteria media, etcétera, etcétera, o de una rama, etcétera, ¿no? Tener esas capacidades para poderlo definir claramente, todas necesidades imperiosas para la resolución terapéutica. Un poco más de lo mismo en distintas secuencias, donde se pueden acentuar o magnificar determinadas estructuras según el empleo del contraste, o una secuencia con, en este caso, TOF. Bien. También tenemos lo que habíamos visto, la estructura. Puntualmente, esto ya es un método invasivo, no lo nombré previamente, pero esto ya es un método invasivo, donde no solamente hacen el diagnóstico, sino también la terapéutica, ¿no? Con las distintas fases en los distintos tiempos que se van replesionando o pintando, ¿no? Según el tiempo, ¿no? Donde aquí hay básicamente alguna prominencia, donde ya tiene mayor compromiso y visualización, y no solamente el nido, sino estas estructuras venosas dilatadas, ya que se ponen bien de manifiesto. Esta imagen de que es un angioma venoso, es una estructura venosa que se ve en el contraste endovenoso. Muchas veces esto es grande, pero si fuese un poquito más chiquitito, se ve una pequeña estructura vascular, puede inclusive pasar desapercibido. Siempre las imágenes con contraste endovenoso en resonancia magnética se obtienen en los tres planos, siempre en secuencia T1, porque el T1 lo que hace es diferenciar el contraste que va a ser blanco de lo otro líquido que es hipointenso. Un angioma venoso en el hemisferio cerebroso del lado izquierdo es definir una estructura prominente, vascular, con estructuras vasculares radiadas, por decirlo de alguna forma, en esta zona. Un poco más de estas metodología invasiva, donde muestra otro angioma. Dos cositas con respecto a ecografía, de lo que es evaluar una estructura arterial y venosa. Esta diferencia, por ecografía yo puedo ver la estructura arterial y lo venoso. Una estructura venosa, básicamente, sin comprimir, va a tener este aspecto con color. Ahora, si yo lo comprimo en forma habitual, la vena se tiene que comprimir, o sea, desaparece lo azul en este caso. Eso significa que su contenido es líquido, es la sangre, y que ante una compresión no hay nada que me esté impidiendo que se colapse. Ahora, si estoy en presencia de un trombo, este contenido ecogénico, sólido, en el interior del vaso, va a hacer que esta estructura vascular en condiciones de compresión no se comprime. Entonces, una diferencia a tener en cuenta es la compresión o no de esta estructura venosa que estoy evaluando, para definir si hay una, por ejemplo, trombosis venosa. Otra de las cuestiones que podemos evaluar con el Doppler o con la ecografía son los grados de insuficiencia o estenosis de las válvulas,
no solamente la cardíaca, que lo hacen los cardiólogos, sino también las estructuras venosas de los miembros inferiores. Y podemos determinar si hay o no dilatación, si hay varices, básicamente, y eso tiene que ver un poco con conocer mucho la anatomía, la topografía de las estructuras, tanto arteriales como venosas, en las distintas partes del organismo. Dos cositas muy rápidas con respecto al estudio de los vasos, pero ya sean linfáticos, que básicamente es la linfografía, que se puede hacer con distintas metodologías, ¿no? Miren cómo en vez de reconstruir una arteria, una vena, esto sería una angio, por ejemplo, si fuese el cerebro, angio, resonancia de cerebro arterial, otro venosa, ¿no? Donde vemos los senos longitudinales, etc. Y si hablamos de la linfa, de los vasos linfáticos, podemos obtener estas reconstrucciones. Separamos las distintas estructuras y nos quedamos con estas estructuras vasculares y podemos reconstruirlas y visualizarlas. Una patología es, sí. Perdón, no me quedó claro cómo se ven las venas y las arterias en la eco. O sea, ¿cómo veo la diferencia de las dos? ¿Cómo diferencias? La arteria va a tener generalmente en el sentido de que se pone la dirección de la onda, no importa. Lo vas a ver, si te pones el color se va a ver rojo y la vena azul. Pero más allá de eso, la vena en condiciones, vos estás con el transductor acá, y estoy viendo una vena acá del brazo, ¿no? Y ves esta estructura vascular. ¿Y qué le diferencia si arteria o vena? Hace una cosa, comprimís un poco, haces presión, la vena se va a colapsar. La vena se va a colapsar. O sea, lo azul debería de colapsarse, de achicarse. La arteria no, porque la arteria tiene presión. Entonces no es compresible. Eso en condiciones normales. Ahora, en condiciones patológicas, la vena, que no se comprime, que no se colapse, que no se reduzca su espesor, es porque generalmente tiene un trombo adentro, que hace que no se permita comprimir. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí, gracias. De todas maneras, se pone un cursor que muestra un ciclo no sé la palabra, cardíaco, ¿no? De presión, que me diferencia también lo que es arterial. No, y básicamente lo que le quería mostrar a este paciente con una alefantiasis, ese incremento en el tamaño que generalmente de ambas piernas, que llegan generalmente hasta la rodilla, ¿no? Por un edema en este paciente, por poner patología de los linfáticos. Simplemente a título visual de cómo se ve un compromiso del sistema linfático en un paciente con compromiso bilateral de ambas piernas. Chicos, lamentablemente tengo que cortar porque tengo otra reunión, por eso pedí adelantar la charla. Espero que les haya servido, espero que sigan estudiando. Y bueno, mi mail lo tienen, cristianmdaer@gmail.com. Cualquier duda, ¿les parece? Y mil perdones, pero tengo que cortar porque tengo otra reunión. Profe, ¿podés subir el PowerPoint ¿A dónde lo debería de subir? a Pedco? Ok. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. A Diego, gracias, Diego.